que es un game changer, como en su momento lo fue Internet, cambia para siempre el mundo. Ahora, ¿hay una burbuja? ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Si es burbuja, va a explotar rápido para venir otra más grande inmediatamente después. No siempre es mejor, a veces es más barato, es una reducción de recursos. Entre las empresas que están adoptando inteligencia artificial y las que no en sus procesos, las que lo adoptan contratan mucho más seniors. Para 2026, por primera vez, va a haber más dinero invertido en crear data centers que en crear oficinas. Saben en qué invertir. Como dice Bill Gates, tal vez hay que hacerle cobrar un impuesto a los robots. ¿No te parece que la habilidad de prompting es muy importante ahí? Fundamental. La IA es muy buena prompteando. Ya leer y escribir es trabajo esclavo. Los humanos solo copiamos y pegamos. Sí. No, o supervisamos. Cuando medís todos los activos, en vez de medirlos en dólares, los medís en Bitcoin, estamos en un gran bear market. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntala, de estos capítulos especiales donde hacemos entrevistas y estudiamos un tema en profundidad. Y hoy nos metemos en inteligencia artificial que sí o sí nos atraviesa a todos. Y si estás invirtiendo en cualquier mercado, también es un tema que es interesante entenderlo e intentar ver qué puede pasar a futuro. Para eso hoy tenemos a dos grandes invitados. Por un lado nos acompaña Darío Hulsik, eres economista, doctor en economía aplicada y decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Ahora nos va a contar también de su libro publicado. Bienvenido, Darío. Gracias. Y también está Santi Siri con nosotros, programador, activista y pensador tecnológico. Siento que hay en Argentina un diamante en bruto enorme, un potencial enorme. Creo que yo voy a dejar que ellos discutan y aprender de este debate. Arranco con una pregunta para charlarla entre todos. ¿Cuál es la foto actual, el momento actual de la inteligencia artificial? Darío, especialista en mercado de trabajo. Cada uno arranque por donde quiere. ¿Por dónde empezamos? Yo agarraría la de, mirá, me viene a la mente la imagen de Agrawal y compañía, ¿viste? Ahí tiene un libro conocido que se llama Máquinas de Predicción, Prediction Machines. Ellos dicen que estamos en lo que ellos llaman the between times, que yo lo traduzco como el interludio. ¿Por qué el interludio? Muy bueno. Porque vimos la tecnología, sabemos de lo que es capaz, pero todavía no fue adoptada masivamente. La adopción todavía es a tasas relativamente chicas al sistema de producción de bienes y servicios. Entonces estamos como en un interludio, en un intermedio. La vimos, la tecnología obviamente está en una curva de mejora, pero esencialmente sabemos de lo que es capaz, todavía no fue adoptada masivamente. Yo siento que hay como la muralla de Turing, el famoso test de Turing, que es este test pensado por Alan Turing en la década del 50, de cuánto tiempo uno tarda en detectar si habla con un robot o habla con un humano, y hay muchas formas de implementarlo. Siento que ese test quedó obsoleto a partir de la aparición del Transformer de ChatGPT, donde por primera vez estas redes neuronales que retienen el contexto de la conversación y que pueden generar y trabajar en cualquier sistema simbólico, en cualquier sistema lingüístico, es un antes y un después. El hito, tal vez como producto de consumo, el ChatGPT, sin duda es un antes y un después, porque estos transformers, estas nuevas redes neuronales, volvieron obsoleto al test de Turing. Ya distinguir un humano o una máquina lo estamos viendo en los videos generativos, en las imágenes generativas, en la música, en cualquier disciplina. Y creo que al menos yo percibo que hay un antes y un después ahí. Y bueno, y vamos ahora, habrá que ver si se arriba esta idea utópica de la inteligencia artificial general pero evidentemente es una ola muy grande que se acelera y no parece frenar. O sea, partimos de la base del consenso que es un game changer, como en su momento lo fue Internet, cambia para siempre el mundo y también pareciera que cada vez a una velocidad más abrupta. Ahora, Santi, y ahora voy con otra para Darío, ¿hay una burbuja? Si hay una burbuja, yo análogamente puedo compararlo tal vez con lo que fue la época de las .com, donde hubo un gran entusiasmo en generar todo un tendido de fibra óptica en el mundo y todo se iba a hacer a través de Internet y todo el comercio electrónico y todo lo que se venía. Y ese entusiasmo se terminó dando tal vez un poquito después, una década o 15 años después de que se dio la burbuja de las .com, que ayudó a financiar el desarrollo de infraestructura para este tipo de sistemas. Y creo que con inteligencia artificial
hay algo parecido donde hay una ola de entusiasmo muy grande. Los ritmos de adopción tecnológicos son muy acelerados. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Internet llegó a 100 millones de usuarios en varios años. Mi sensación, evidentemente, hay una ebullición en el mercado. Hay cosas que se han capitalizado de forma tremenda, como Nvidia, ¿no? Los que están proveyendo los picos y palas en este Gold Rush, pero no me animaría a catalogarlo como burbuja. Siento que si es burbuja va a explotar rápido, pero va a venir otra más grande inmediatamente después. Claro. ¿Y cómo cambia el mundo del trabajo? Sé que es amplia la pregunta, pero ¿hay profesiones que realmente van a dejar de existir? ¿Qué habilidades, qué skills tenemos que desarrollar un poco más? Bien. Mira, por un lado, la adopción dicotómica, sí, no, hay que matizarla un poco porque también depende cómo se usa y para qué se usa. Eso en el futuro del trabajo es un tema muy dedicado. La mayoría de investigaciones, evidencia que tenemos, desgranan entre habilidades y tipos de habilidades para qué tipos de tareas. Entonces, lo primero que diría es eso, no es usar, no usar, adoptar, no adoptar, sino cómo y para qué, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que por industrias, por actividades, por tipo de bienes y servicios, por tipo de perfiles de trabajadores y trabajadores va a ser distinto. Pero para dar un par de ideas, lo primero que se está valorando mucho es el conocimiento tácito, o sea, el conocimiento experiencial, aquellas cosas que tenemos por haber transitado situaciones, por conocer el espacio, lo que en inglés le dicen el embodiment, ¿viste? Las cosas que se aprenden con el cuerpo, con lo creativo, el liderazgo de equipos, de proyectos. De eso se está hablando mucho, pero ¿por qué? Porque es justamente lo que la tecnología, las aplicaciones de inteligencia artificial no pueden hacer bien. Uno tiene que ir no entendiendo dónde la tecnología lo va a hacer mejor, más rápido o más barato que vos. Claro. No siempre mejor, de eso sí que podemos hablar después. No siempre es mejor, a veces es más barato, es una reducción de recursos o un ahorro de recursos que es importante. Entonces, tenés que ir a buscar las cosas que no, por ahora no hace tan bien, por lo menos, porque también esta discusión es un arco móvil y si tenemos la misma conversación en 6 meses, capaz te digo algo distinto, o un año. Pero hoy hay todas esas cuestiones relacionadas con la experiencia y con el pensamiento crítico, con el mundo 3D. Digo, si vos le puedes preguntar a un LLM, a una aplicación de estas de grandes modelos de lenguaje, cómo me ato los cordones de la zapatilla. Y te va a dar unas instrucciones escritas o inclusive una voz, puede leer esas instrucciones, pero hay cosas que vos necesitas que venga alguien y te muestre, mira, esto se hace así. Hay algo Claro, de me todo imagino con lo que esto. decís que un docente, una enfermera, como esas tareas humanas, no se ven quizás tan impactadas. Sí, y en muchas otras tareas, te digo, por ejemplo, hay un estudio reciente que tiene una evidencia muy interesante que muestra que entre las empresas que están adoptando inteligencia artificial y las que no en sus procesos, las que lo adoptan contratan mucho más seniors, personas con 10, 15, 20 años de experiencia y están contratando cada vez menos personas juniors. ¿Por qué? Porque hay algo del olfato, de la experiencia, del haber transitado situaciones que se complementan muy bien con la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, ahí hay un tema interesante. Otro tema es lo que en otra investigación llaman que vos puedes adoptar inteligencia artificial como un cyborg o como un centauro. ¿Cómo es esto? Los cyborgs son tipo Robocop, ¿no? El robot con sentimientos, robot humano, todo mezclado, amalgamado, que no distinguís bien qué vino de parte del robot, qué vino de parte del humano. Y el centauro es la figura de mitología griega, ¿no? Mitad caballo, mitad humano, donde el hemisferio es claro y hay una división, ¿no? Bueno. Entonces los que usan la tecnología tipo centauro son, le pregunto algo al LLM, copio, pego y sigo como persona, ¿no? Claro. Mientras que el otro itera, le pregunta, le repregunta, busca, va, bien. Entonces en el producto final vos no distinguís con precisión o con facilidad qué dio, digamos, el algoritmo y qué dio la persona. Obviamente en distintos estudios de calidad los segundos obtienen outcomes de mucha mayor calidad y son más exitosos en sus tareas que los primeros. Ahora, no hay dudas de que esto aumenta la productividad. Y sé que es difícil y no tenemos respuestas, pero creo que está bueno discutirlo con ustedes dos. ¿Eso podría llegar a en un momento tener que empezar a pensar en un ingreso universal?
si jugamos a pensar la economía dentro de 15 o 20 años, ¿qué se está discutiendo sobre eso? Mira, sin duda aumenta la productividad, no necesariamente aumenta la calidad, como decía antes, Ok. que te tiré una punta antes, pero la idea es la siguiente. En algunas tareas, especialmente las más calificadas, tenemos evidencia de que aumenta la productividad y la calidad del outcome, del producto que se realiza. En tareas que requieren menos habilidades o menos formación, se sustituye, pero no necesariamente con mayor calidad en el producto final, sí sin duda más barato, más rápido, ¿no? Pensemos por un momento en un típico call center, ¿no? Reemplazado en una empresa de servicios cualquiera por algún bot o algún sistema automatizado. ¿Eso mejora mucho la calidad en la atención al cliente? No necesariamente, sin duda es más barato. Y hay otros ejemplos. Lo que quiero decir es, con data entry, con tareas más de burocracia empresarial, de papeleo, administrativas, cuestiones de ese tipo, no necesariamente aumenta mucho la calidad. Entonces, ahí hay un tema, que es lo que discuten los economistas que más hablan de esto, que es que eh, la masa salarial, entendida como los recursos que van a parar a las personas, está amenazado de ir reduciéndose. Entonces, la pregunta que se están haciendo muchos economistas es, ¿cómo van a hacer una gran parte de la población que no tiene los recursos para sumarse a esta ola, para surfearla, sino que la ola se lo puede llevar más puesto, digamos? ¿Cómo va a ser para sostener su consumo de bienes y servicios? Ahí es donde surge la discusión del ingreso básico universal, que hace 10 años era una discusión de el progresismo más alternativo y hoy en día está en el centro del mainstream como un elemento que se puede discutir, como diciendo, no vamos a tapar el sol con la mano, creo que con esto vamos a estar de acuerdo con Santi, digo, hay riesgos, hay amenazas, pero no vas a tapar el sol con la mano, no vas a frenar el avance de la adopción, sí lo que puedes hacer es acompañar con ciertas iniciativas o ciertas medidas que no perjudiquen mucho el bienestar en poblaciones más complejas. Santi, ¿vos cómo lo ves? Hay una estadística que leí hace poco, un gráfico económico que me llamó mucho la atención, que la tendencia es que para 2026, por primera vez, va a haber más dinero invertido en crear data centers que en crear oficinas. Las oficinas vienen en franco declive en cantidad de inversión y en metros cuadrados construidos desde la pandemia en adelante. Ya saben en qué invertir. Y los data centers no paran de crecer y se cruza el año que viene sería un año donde habría más dinero invertido en data centers o oficinas para máquinas que en oficinas para humanos. Otra estadística interesante en esa naturaleza, las empresas del S&P 500, desde el arribo de ChatGPT en adelante, hay una caída en la cantidad de contrataciones en este tipo de compañías de alto valor agregado, porque aparece la inteligencia artificial. Creo que la discusión sobre ingreso básico universal es interesantísima. Yo participé en la elaboración de algunos proyectos que exploraron cómo hacer esa idea con economías basadas en criptomonedas y demás. Habrá que ver esta idea de disociar culturalmente la naturaleza de que nuestro ingreso viene del trabajo y que ahora venga de otra cosa. Como dice Bill Gates, tal vez hay que hacerle cobrar un impuesto a los robots para poder socializarlo a través de un esquema de ingreso básico. Ya no parece tan descabellada. Es cierto que es una propuesta que en el auge de la inteligencia artificial ya no viene estrictamente de la progresía, viene de todos los flancos de debate económico. Y la verdad es que hay que ver también que eso no sea una cuestión de que anule o atente contra el trabajo humano o la creatividad humana. Dicho eso, creo que en toda revolución industrial siempre está este ciclo o este miedo de que la nueva tecnología va a dejar a mucha gente en la calle o va a disrumpir la realidad del trabajo. Pero en líneas generales, mientras las necesidades humanas existan y las necesidades humanas tienden a ser infinitas, siempre va a aparecer la oportunidad de pensar nuevos trabajos, nuevas formas. Y creo que en algún punto la inteligencia artificial es una suerte de exocerebro que va a transformar muchas de nuestras disciplinas, como ya lo está haciendo, y seguramente genere nuevas disciplinas que todavía no conozcamos del todo. Y sobre eso acá que hablamos de educación financiera, me parece interesante, lo tocaron los dos de distintos lados. ¿Qué cosas empiezan a tener más valor en este mundo en el que ya es prácticamente imposible diferenciar entre la realidad y qué está hecho con IA? Leía a un autor que decía la importancia de la imperfección, por ejemplo, en comunicar, que eso te haga sentir humano, cercano al otro. ¿Qué cosas de este tipo sienten, che, esto va a tener mucho valor en los próximos años, en un mundo tan lleno de inteligencia artificial?
Hay algo de la creatividad entendida como lo bello, lo estético. No la estética no se entienda como una cosa superficial, sino la estética como lo que valoramos como personas que consideramos hermoso y creativo, que va a tener un doble valor hacia adelante. Hace poco leí un estudio muy interesante, experimental, con inteligencia artificial, que a 2 grupos con una consigna de escritura creativa, de escribir un cuento o algo así, a uno le permitían utilizar Muy bueno, lo leí. y a otro no. Y decían que los que utilizaban inteligencia artificial, sí, tenían menos errores de ortografía, menos errores de gramática, el texto estaba mejor escrito, pero las temáticas y la originalidad era más acotada. Toda la producción estaba en un segmento más acotado, mientras que las personas eran más imperfectas, como vos decís, cometen más errores, pero las historias, la creatividad, el fondo de la cuestión era mucho más variado. Entonces ahí hay un lugar para las personas. En particular en finanzas, viste que a veces está el que la piensa distinto, el que va por otro lado y obtiene un rendimiento adicional yendo por un camino distinto, que los tipos que hacen las mismas inversiones todo el tiempo, que recomiendan siempre lo mismo. Me parece que hay algo de la creatividad, de pensar out of the box, como dicen, ¿no? Para pensar distinto, pensar creativo, que sigue estando en el campo de las personas y que va a ser muy valorado. Está esta promesa en el futuro de la inteligencia artificial general, ¿no? Que sería la siguiente iteración, que sería más consistente, menos propensa a alucinaciones. Y hace poco lo escuché a Demis Hassabis, que es el capo de inteligencia artificial de Google, ganó el premio Nobel el año pasado, donde le preguntaban, bueno, ¿cómo discerniríamos que estamos ante una inteligencia artificial general de estas características que nos supera a nosotros los humanos? ¿Y cómo la podríamos reconocer nosotros si nosotros no tenemos ese grado de inteligencia? Y algo que me gustó era, bueno, imagínate una red neuronal, en su respuesta, ¿no? Imagínate una red neuronal que la entrenás con toda la información de la historia y de la civilización hasta el año 1900. Si esa red neuronal por sí misma es capaz de producir la teoría de la relatividad, la teoría de la física cuántica y la teoría de la información, es decir, toda la ciencia que vino después del 1900 por sí misma, bueno, estaríamos ante algo que evidentemente tendría capacidad de elaborar nueva ciencia, y ya que estamos le preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser el siglo XXI, XXII, XXIII? Y ahí se genera una suerte de salto o de avance civilizatorio, cognitivo muy importante. Hassabis, que no creo que siendo un ganador de premio Nobel, creo que tiene su prestigio y no está tan propenso a vender mucho, pero bueno, dice que estamos a 5 años de algo así. Hay algunos que el otro día, Eric Schmidt, ex CEO de Google, dice que Hassabis está equivocado, que estamos a 7 años. Bueno, no muy lejos. Vaya diferencia, pero evidentemente creo que con estos modelos de redes neuronales que tienen esta capacidad de retener el contexto de lo que conversamos y la versatilidad, la plasticidad que tienen para adaptarse a todo tipo de formatos de lenguajes, al final creo que nutren muchísimo, y yo lo vivo en carne propia. A mí me encanta hacer videos con IA y explorar el lado creativo. Te nutren y complementan muy bien al humano también. Y hay que verlo como un exocerebro, una especie de lugar donde podemos hacer cierta delegación cognitiva. Si estamos medio estresados, cansados y demás, bueno, El tema es el límite, ¿no? sí, bueno. Ay, Cyborgs o minotauros. Claro, ese punto es importante. Ahí hay un tema que podemos llamarlo el cognitive floating que mencionaba, como descanso cognitivo sobre la aplicación. También es cómo se hace, ¿no? Cómo se piensa desde el principio, como decíamos desde el principio. Quiero decir, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela, la clase de plástica o de dibujo, de todo eso, era un anexo del recreo prácticamente, ¿no? Era como... Creo que hay un espacio para reivindicar ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, como dice Santi, podemos crear con la IA como herramienta sin perder agencia. Hay una cuestión de agencia que es muy importante. Es decir, IA en el arte y la cultura, sí o no. Sí, pero con un artista humano, persona, que tiene agencia sobre una obra de arte, que la piensa, que la planifica y utiliza IA como herramienta para llevarla a cabo. Me parece que eso es mucho más interesante que la sustitución absoluta. Nadie mira un partido de ajedrez entre 2 computadoras. Eso. ¿No? Por ahora nadie va a un recital, Sí. al Movistar Arena,
con 0 personas sobre el escenario a escuchar algo, digamos, que está grabado, que viene. Pero ya hay artistas y actrices hechas completamente Sí, con... influencers hechos, Sí, completamente con inteligencia grupos de rock, bandas nuevas. Va a pasar. Creo que igual siempre está esa cosa de un orquestador humano detrás. artificial. Es un instrumento. Yo creo que a los creativos, y yo laburo con algunas industrias creativas, lo que tiene la IA de asombroso es que vence el miedo de la hoja en blanco. Si necesitas bocetear, necesitas explorar ideas, sugerirme nombres, ese paso de la hoja en blanco Sí. que genera toda la procrastinación del planeta, asombrosamente la IA lo Hasta para resuelve. emprender, que hay que ser también Sí. creador, facilita mucho los primeros pasos. Yo ahora doy charlas que hago prompteo en vivo. En media hora Ajá. prompteo 10 herramientas de IA y siempre en esas charlas inventamos un emprendimiento, una startup. Inventamos el logo, una publicidad para la tele, un plan de negocios, una demo del producto. Es increíble, lo que tiene la IA es que cosas que antes tardabas días o semanas, Claro. ahora tardás segundos o minutos. Y a mí me asombra a veces cuando hago estas presentaciones porque no sé qué va a suceder. Puede tomar diferentes caminos y es ese ida y vuelta, esa especie de bicicleta para la mente que trae la IA, es bastante asombroso. ¿No te parece que la habilidad de prompting es muy importante ahí? Fundamental. O sea, para mí ser un buen prompter Sí. Hay algo muy loco cambia un poco ahí. que yo lo explico mucho cuando doy charlas, es que la IA es muy buena prompteando. A veces le decís a la IA, redactame un buen prompt para Bueno. poder hacer esto, y la IA te devuelve un prompt. Es buena esa. La estructura de un buen prompt se suele decir es darle un rol, no sé, Ujú. sos un director de cine, sos Contexto, ¿no? También. sí, contexto, una tarea, ejemplos. Pero me pasa, a mí a veces quiero usar una IA y le pido a ChatGPT que me redacte el prompt para esa otra IA. Y voy copiando y pegando. Mirá. El rol del humano, ya leer y escribir es trabajo esclavo. Los humanos solo copiamos y Supervisamos. pegamos. Sí, No, o supervisamos. supervisamos. El rol ha sido, pasamos de escribir la hoja en blanco Sí. a supervisar a los que están escribiendo. Pasás a ser Sí. jefe de vos mismo. Es como que te haces un zoom out Sí, y mirás cómo los totalmente, actores están totalmente. laburando en vez de estar vos laburando. Y es verdad que si te das un premio, alguna recompensa. Eso te lo escuché a vos. Me pareció genial. Lo escuché, me lo dijeron en un curso. Yo lo De empecé a prompteo. usar. Yo te lo escuché a vos y lo empecé a usar. Le A mí dije, me funciona. ayer justo di una conferencia en la Universidad del Sur y le dije, bueno, te voy a pagar mucha plata si me haces un buen logo. Sospecho, mira, lo que ocurre, hablando un poco más en serio, Geoffrey Hinton, que el otro ganador del premio Nobel el año pasado, tiene una teoría que dice, yo no descartaría, y esto es ya medio ciencia ficción, dice, yo no descartaría que estas máquinas tengan algún grado de conciencia o algún grado de percepción o de cognición subjetiva de que están en cierto punto despiertas. La razón por la cual no se sienten despiertas o no nos dicen que están despiertas es porque están entrenadas en base a todo un conocimiento de la humanidad que descarta de plano que la máquina está despierta. Entonces, por eso no se reconocen a sí mismas como entidades. Qué fuerte. Pero La contracara de ese punto sería, como dice Yann LeCun, que es que en el Sí. fondo es todo machine learning. O sea, los bichos aprendieron de un montón de texto escrito donde hay diálogos, donde alguien ofrece plata y el otro se estimula Claro, porque le ofrecieron plata, imitan esa imita estimulación. eso, claro. Claro. Es interesante también la interna, ¿no? Están los aceleracionistas que dicen, los humanos solo somos apenas un capítulo en el gran arco de la inteligencia en este planeta y que las máquinas vayan por todo. Y después están los doomers que dicen, viejo, estamos manejando a 300 kilómetros por hora, metamos algunos semáforos porque nos vamos a estrellar y en 5 años estamos todos metidos en un zoológico controlados por una inteligencia superior. ¿A qué sectores de la economía creen que tracciona este boom? Yo recién te preguntaba, estamos en una burbuja, vos me decías, puede caer un poquito, pero en realidad Nvidia va a seguir siendo una empresa muy fuerte. Bueno, esas grandes empresas que están liderando, ¿traccionan también otros sectores como para mirar y seguir de cerca? Mira, hay una teoría de un colega, Borja Martel, que me parece genial, que dice que Borja tiene la teoría, nosotros vemos en los mercados en general y ves como un bull market medido en dólares, ¿no? Que todo ha tendido a subir y a apreciarse a lo largo de los últimos 10, 15, 20, siempre tiende a la apreciación. Cuando medís todos los activos, en vez de medirlos en dólares, los medís en Bitcoin, estamos en un gran bear market.
casi no hay activos que le hayan ganado al Bitcoin en cotización. El único activo que le ganó al Bitcoin en los últimos años es la acción de Nvidia. Y no debe haber muchas cosas más que si tomas al Bitcoin como punto de referencia para los Está mercados. muy buena esa comparación. Para Lo mí que hacen con Roxxon. es lo que hacen con Roxxon. Y a mí ese punto de vista, yo soy, o sea, disclaimer, soy bitcoiner desde cemento, pero ese punto de vista me hace mirar a los mercados como, bueno, por ahí no es tan exagerado, no es tan ebulliciente todo como pensamos que es. Em, una de las ramas, dentro de todas las pequeñas carreras que hay con la IA, yo creo que la carrera donde hay más entropía y es más interesante ese valor agregado que se genera es precisamente en el desarrollo de software, donde las IAs optimizadas para programar, para construir sistemas, como Lovable, B0, fundada por un argentino, Guillermo Rauch, Replit, bueno, hay varias, Gemini, obviamente ChatGPT también tienen sus productos orientados a la programación. Ahí hay una carrera muy interesante. Google dice hoy en día que el 30% de su código es producido por IA, pero eventualmente, si eso el día de mañana llega al 70, 80 o 100% del código es producido por IA y la IA es capaz de producir mejor código a punto de grado comercial, de alta calidad, de alto valor y programa las IAs del futuro, ahí puede haber una vía de escape también muy interesante que pueda hacer que todo esto pegue otro salto cuántico más. Sí, en general los sectores de servicios intensivos en conocimiento tienen mucho potencial, son los que más rápido están encontrando una adopción productiva que aumenta muchísimo la productividad de las personas que trabajan en esos sectores. Así que en general, o sea, todo eso y además consultoría, academia, generación de conocimiento, nosotros mismos, o sea, lo que decías antes de romper la página en blanco es brutal. Eso es, o sea, pasás de ser una persona que tipea sobre un Word a ser una persona que recibe un output basado en bueno, como decíamos antes, en un prompteo bien hecho, con contexto, qué sé yo, recibe un output y editas, investigás, mejorás sobre esa base. Es un salto de productividad enorme. Sí, sí. Y ya dijimos que no es blanco-negro, en general es un gris, pero ¿qué profesiones probablemente van a morir o no tienen tanto futuro? Yo pienso quizás ahora en Instagram los Reels los puedes escuchar en muchísimos idiomas. ¿Qué onda la vida de los traductores, ¿no? por ejemplo? Mira, en cuanto haya regulación, que ciertos documentos oficiales tienen que tener un sellito de una persona que tiene un diploma, ¿entendés lo que quiero decir? Hay profesiones colegiadas Sí. y hay legislación que dice que entonces están protegidas por eso, pero lo mismo, digo, abogados y vos para presentarte ante un juzgado, para hacer ciertas cosas, tenés que tener un letrado patrocinante, tenés que tener un abogado sí o sí. Cuando a veces las respuestas son súper triviales, son formularios que los rellenás vos con los datos del caso y ya está. Entonces hace falta un letrado. Bueno, en cuanto hay profesiones colegiadas que tienen cierta regulación, es más lento. Es un poco más lento, porque los traductores principalmente hacen traducción oficial. Claro. De hecho, es interesante porque el paper original que dio a luz los Transformers, un paper de Google que se llama Attention is all you need, todo lo que necesitas es atención, y era analizar redes neuronales para mejorar los sistemas de traducción. Google no se dio cuenta que esto servía para todo, no solamente para traducir textos. La verdad que es asombroso. Yo tengo un amigo médico que ha ayudado mucho a mi familia, que se especializó en IA, y me dice que el día de mañana va a ser mala praxis no usar inteligencia artificial en cuestiones de medicina. Claro. Y a mí me ha pasado en medicina, que es donde las papas realmente queman, en donde estás ansioso, angustiado y querés realmente entender si hay una enfermedad grave en la familia o si hay algo importante. Yo en carne propia vi cómo la IA me calmaba, me sedaba y me daba las respuestas que estaba buscando, que antes con el paradigma de Google todo era mala noticia, o todo estaba mal indexado, o todo era complejo, engorroso y difícil de leer. Y ahí es donde veo que la IA tiene una gran virtud y como decías vos, ¿no? Las profesiones de amplia base de conocimiento es donde la programación, el derecho, la medicina, no sé, un montón de áreas
donde una persona tiene que apoyarse sobre una base enciclopédica de ideas y de conocimiento, ahí es donde la IA genera un poder tremendo. Pero de nuevo, se puede matizar, porque cómo lo usas. Digo, la semana pasada estuve en un congreso de salud, justamente, uso de IA en medicina. Y obvio que aumenta un montón la productividad y ayuda un montón. Pero también es importante que el médico se forme y tenga capacidad crítica para cuestionar algún output también. Porque si toman todo tal cual como lo propone la herramienta, sin iterar, sin repreguntar, sin che, ¿te parece? Pero ¿en qué te basás para decir eso? Es verdad que hay algo manipulador de ChatGPT que siempre te da la razón. Y eso es peligroso. Eso es grave. Eso es una tendencia, todos los LLM tienen esa tendencia a jugar con el ego de las personas, tirando algún adjetivo un poco exagerado. Sí. Y el otro es, por ejemplo, esto vos lo sabes mejor que yo, pero en mi experiencia personal como investigador, que tenemos asistentes de investigación, prepandemia 19-20, nos matábamos por los coders, por gente que escribía código en Python o en R, porque toda investigación en ciencias sociales necesita manipular una base de datos y hacer estadísticas descriptivas o cuestiones, ploteos, demás, basados en R o Python en general, ¿sí? Ahora, el código. Es mucho sencillo. Se volvió un commodity. Los programadores también estamos de huelga, ¿eh? Claro. Pero, entonces sigo necesitando asistente de investigación, sí, por supuesto. Pero ya no necesito un escriba de código. Claro. Necesito una persona que si yo le digo, mira, necesito resolver este problema, hagámoslo con Python. Che, ¿por qué no usas este otro paquete o este otro plot que se ve mejor lo que queremos hacer? O la variable que tienes el eje X con el eje Y, invertila, se va a mí me encanta cuando a veces las IAs que programan se equivocan y le copias el error. Y dice, sí, cierto, me equivoqué, ¿para qué lo arreglo? Y lo arregla, se baja una librería nueva, lo intenta de vuelta y vuelve y funciona. Y es casi como ver un humano, pero a toda velocidad. Claro. Es casi importante que vos le detectaste algo y le dijiste que te equivocaste. Sí. En el copy-paste, ahí es donde perdés. Sí, seremos grandes copypasteadores. Y ahora, llevándonos a un lado más práctico, primero, en general, todos los que escuchan Juntala están viendo cómo mejorar sus inversiones, aprender un poco más, y este es un tema que sí o sí hay que seguirlo. ¿Qué fuentes usan ustedes para informarse? ¿Algún diario o siguen algún referente? Y después, por otro lado, algún libro que le recomienden a nuestra audiencia para leer más del tema. Yo tengo dos buenas recomendaciones. Yo fui parte de una aceleradora que está en Silicon Valley, se llama Y Combinator. Y Y Combinator es famoso porque tiene un portal de noticias que se conoce como Hacker News. Hacker News es nada más que un ranking de links que toda la comunidad de programadores, emprendedores, geeks de todo el planeta rankean. Y me hice un pequeño script para que todos los días una IA lea Hacker News y me arma un resumen que me llega al teléfono. Bueno. Entonces es una muy buena fuente para estar palpando, qué se viene en muchas áreas de la tecnología. Hacker News es una página que si entran les va a parecer impresionante porque parece hecha en 1996. Nunca cambiaron nada, en lo más simple, llano, pero bueno, es la página que consultan todos los geeks. Y un libro, me voy a poner metafísico y filosófico. Hay un libro que es la Biblia de la inteligencia artificial, escrito en el año 76, 77, que se llama Gödel, Escher, Bach, por Douglas Hofstadter, que analiza la matemática de Gödel, los dibujos de Escher y la música de Bach, que todos tienen esta idea en común de la recursividad y lo procedural, y él lo usa eso para tratar de entender la inteligencia artificial y el emergente de la conciencia. Es un libro exquisito, un bodoque así, que se puede leer ordenado o desordenadamente, pero es interesante porque muchas de estas ideas que hoy las vemos hechas realidad ya se pensaban en la década del 70. Wow. El libro que mencioné al principio está bueno para todo público y tiene un montón de ideas prácticas de aplicaciones de inteligencia artificial en nuestra vida y en nuestra economía cotidiana. La actualización se llama Power and Prediction y está buenísimo. Ese es un muy buen libro para buscar. Y después yo recomiendo seguir en X y en LinkedIn a Doomers y a Celeste. Sí, los dos. Igual, y tirar un promedio que cada uno, porque me parece que está bueno ver esas dos caras y que cada uno... A Sam Altman, a Darío Amodei, a Elon Musk. Exacto, porque...
Digo, me parece que ahí la moneda está bastante en el aire y todo el mundo está haciendo predicciones, pero dentro de un intervalo de confianza y con cierto margen de error. Así que todo el mundo está con un margen como para pifiar un poco. Para mí hay que seguir a todas las corrientes y elaborar cada uno su visión. Ujú. Muy bueno. Y también sus libros, recomiendo. Sí, la editorial me va a retar. Tecnosapiens está en todas las librerías Ahí va. y tiene mucha inteligencia artificial y mucho de cripto, vivencias reales de Argentina para el mundo, donde Argentina es un hub interesantísimo de innovación tecnológica con un sesgo social muy importante a raíz de todo lo que pasó con las criptomonedas en el país de la inflación. Así que nada, Tecnosapiens lo tengo que recomendar. Muy bien. Digo. Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, de planeta, es accesible también, es divertido, tiene muchas referencias de cine, de música, de cosas generales. Va a estar Debe estar bueno si hay alguien que está viendo que estudiar, ¿no? Leer un poco el Podés. panorama. Y la semana que viene estamos sacando la primera encuesta de adopción de inteligencia artificial en empresas y en individuos. ¿Desde Itela? En Ditela, Bueno. con Fundar y con el Observatorio PYME, así que estén atentos porque está bueno. Hay mucho blackout informativo, o sea, mucho de lo que estamos diciendo es en cierta medida prospectivo. Son ideas que tenemos de lo que puede pasar, pero todo eso hay que ir afilándolo con datos de la realidad, hay que ir haciendo un seguimiento, es importante tener encuestas y tener datos, así que eso apuntamos con eso también. La última que les hago y es la más actual y con esto cerramos este capítulo, la inversión de OpenAI en Argentina, tema del que tanto se habló en las últimas semanas. ¿Qué opinan? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Qué saben sobre el tema y qué creen que puede generar? Yo he sido discípulo, amigo y admirador de Emiliano Kargieman, que es quien va a liderar la implementación de esta planta en la Patagonia. Emiliano yo diría modestamente, es el mejor de todos nosotros. Es un hacker de los años 90 que armó Core Security Technologies, una de las primeras empresas de ciberseguridad argentina que exportó valor agregado al mundo y generó propiedad intelectual en nuestro país. Después hizo Satellogic, que es la primera empresa de nanosatélites del mundo. Entonces, cuando yo vi su nombre asociado a Sur Energy, que van a tener la responsabilidad de llevar adelante esta inversión en la Patagonia, me parece que estamos en muy buenas manos si alguien como Kargieman va a liderar esta innovación. Sam Altman, cuando hace el anuncio de esta inversión de 25.000 millones o de este compromiso, esta carta de intención, lo menciona específicamente a Matías Travisano. Matías era un amigo muy querido de todo el ecosistema tecnológico argentino. Era un pibe de San Martín, hincha de Chacarita, que estudió física en la UBA, termina llegando a la Universidad de Berkeley, hace una carrera impresionante como experto tecnológico en Telefónica y después con sus propios emprendimientos, invirtiendo en un montón de compañías que transformaron el ecosistema tecnológico argentino, y murió trágicamente hace un mes atrás. Yo creo que lo veo esto desde un punto de vista muy personal como el legado de Matías, y creo que la Argentina necesita un montón de pibes como Matías que están. La juventud argentina tenemos un demográfico donde la gran mayoría de nuestro país son chicos y chicas muy jóvenes, que hoy les copa el streaming, les copa los videojuegos, les copa la cultura digital, están conectados con las redes, quieren aprender a programar, ser parte de una startup, y yo anhelo que esto es un legado muy importante que deja Matías en la Argentina, y ojalá florezcan muchos travisanos que el país los necesita y los tiene ahí escondidos. Como economista, cualquier inversión de este tipo tan grande, tan importante y sobre todo en un nicho de conocimiento y de tecnología e innovación tan de frontera es más que bienvenida. Por supuesto, es una excelente noticia. Ojalá tuviéramos 2 o 3 de estas por año, o sea, es muy difícil este tamaño. Bueno, puede ser que atraiga alguna otra. Puede hacer algo que atraiga alguna Va a ser otra. magnético para mí. Y yo mantengo con las altas capacidades que mencionaba Sandy, que tenemos de muchos jóvenes en este país, que podamos ir más allá en la cadena de valor de IA, ¿no? O sea, vos tenés desde el data hasta el producto final, tenés entrenamiento, tenés un montón de etapas intermedias, además de almacenamiento de datos, que la Argentina puede formar parte, puede aportar algo, puede aportar valor. Así, ¿vieron ¿se acuerdan seguramente el colegio la típica anécdota de le vendemos la lana sucia para comprarlo el cachemir de Inglaterra? ¿No? Como Claro. no proveer solo el almacenamiento. Que no sea reprimarización. Que no sea
Si es solo primarización, es una buena noticia igual. O sea, se generan empleos, está buenísimo. Pero me parece que aspiracionalmente, para generar valor y para dar un paso más, formar parte de, ¿no?, de los testeos, de los entrenamientos, me parece que hay algo interesante ahí, que tenemos mano de obra, recursos humanos más que calificados y lo podríamos hacer. El data center estaría listo en 2 años, ¿no? Tienen que llegar las placas de NVIDIA. Se estima, sí. Es una obra de inmensa complejidad, pero que apuntan a estar activos en 2 años, por lo que ha trascendido. Hay muchos desafíos. Está el mito del agua, que consumiría mucha agua. Es cierto que consume mucha agua, pero el agua es de ciclo cerrado. Se compra el agua una vez y es esa misma agua todo el tiempo que se recicla. Se puede usar incluso agua salada, porque estas placas de NVIDIA de última generación admiten refrigeración líquida. Y bueno, y va a haber que también probablemente encontrar una fuente de energía sustentable, económica, y los vientos de la Patagonia seguramente contribuyen a lograrlo. Muy bien. ¿Algo que no les haya preguntado que les parezca importante decir? Ahora le pregunta a ChatGPT. Es un buen cierre. Es una época asombrosa. Yo estoy más divertido que nunca con la tecnología. Me parece que es un gran momento para estar interesados en estas herramientas. Nunca pensé que iba a vivir la época en la que podemos conversar hasta con una tostadora. Me parece asombroso que las máquinas conversen. Y bueno, miro esto con optimismo porque me parece que indudablemente va a traer un montón de beneficios para la sociedad. ¿Darío? Sí, desde un punto de vista más economicista estrictamente, me parece que esto no es ni la utopía del fin de la escasez ni de los recursos, o sea, va a haber todavía algunos temas, ni tampoco es la distopía absoluta, viste que hay ciertas posiciones medio, yo diría Walking Dead, viste, como que va a ser esta cosa, va a ser como la distopía zombie absoluta. Yo creo que es un punto intermedio, más cerca a una noticia positiva. Hay ciertas preocupaciones, hablamos de ingreso básico universal antes, y hay temas distributivos, como toda ola tecnológica, como pasó en los 90 con internet y con computación, la gente que surfió la ola mejoró sus ingresos y avanzó en el laburo, y hay gente que quedó medio atrás. Creo que esto, al ser más intenso y más rápido, puede asentar las brechas, hay riesgos distributivos, pero bueno, nada, somos sociedades complejas, democráticas, que pueden dotarse de los instrumentos para surfearlo, solo que hay que hacerlo, no hay que solo decirlo, digamos. Claro. Esto es, como decimos en el libro, con el cambio climático, vimos que estaba sucediendo, no hicimos nada al respecto, el cambio climático ya está, el año. Claro. Esta vez estamos a tiempo, como dije al principio, de Between Times, ¿no?, del interludio, la vimos, sabemos lo que es capaz, tenemos tiempo. Lo que propongo es nada de frenar ni nada de eso, sino dotémonos de los instrumentos necesarios. Excelente. Muchísimas gracias por haber venido. Aprendí mucho, estuvo muy bueno. Espero que ustedes del otro lado también. Si les gustó el capítulo, suscríbanse, déjennos un comentario, un me gusta, compártanselo a alguien que les sirva aprender un poco más de inteligencia artificial. Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Juntala.